Se podría considerar como bases de datos cualquier recopilación organizada de información sobre la que haya habido análisis documental y que disponga de un sistema de búsqueda específica. Las bases de datos se han constituido como una de las herramientas más ampliamente difundidas en la actual sociedad de la información, utilizadas como fuentes principales en cuanto a recuperación y almacenamiento de información en todos los campos, a nivel científico, social, económico, político y cultural. Han sido utilizadas especialmente como fuentes de consulta y de producción de conocimiento por investigadores, científicos y académicos de todas las áreas, que han encontrado en estas una herramienta importante para el desarrollo del conocimiento. El uso de sistemas de bases de datos automatizadas se desarrolló a partir de la necesidad de almacenar grandes cantidades de datos para su posterior consulta, producidas por las nuevas industrias que creaban gran cantidad de información. Hermann Hollerith fue denominado el primer ingeniero estadístico de la historia, ya que inventó una computadora llamada máquina automática perforadora de tarjetas. Para hacer el censo de Estados Unidos en 1880, se tardaron 7 años para obtener resultados, pero Hermann Hollerith en 1884 creó la máquina perforadora, con la cual en el censo de 1890 dio resultados en 2 años y medio, donde se podía obtener datos importantes como número de nacimientos, población infantil y número de familias. La máquina usó sistemas mecánicos para procesar la información de las tarjetas y para tubular los resultados. En el invento de Hermann Hollerith, cada perforación en las tarjetas representaba un número, y cada 2 perforaciones una letra. Cada tarjeta tenía capacidad para 80 variables. Década de 1950. En este lapso de tiempo de los años 50 se da origen a las cintas magnéticas, las cuales sirvieron para suplir las necesidades de información de las nuevas industrias. Por medio de este mecanismo se empezó a automatizar la información de las nóminas, como por ejemplo el aumento de salario. Consistía en leer una cinta o más y pasar los datos a otra, y también se podían pasar desde las tarjetas perforadas. Estas cintas solo se podían leer secuencial y ordenadamente. Durante los años 60, el uso de los discos fue un adelanto muy efectivo, ya que por medio de este soporte se podía consultar la información directamente. Esto ayudó a ahorrar tiempo. No era necesario saber exactamente dónde estaban los datos en los discos, ya que en milisegundos era recuperable la información. Los discos dieron inicio a las bases de datos de red y jerárquicas, pues los programadores, con su habilidad de manipulación de estructuras, junto con las ventajas de los discos, era posible guardar estructuras de datos como listas y árboles. En el costado izquierdo podemos ver el primer disco duro de la historia. En la década de los 70, Edgar Frank Kut definió el modelo relacional y publicó una serie de reglas para la evaluación de administradores de sistemas de datos, y así nacieron las bases de datos relacionales. A partir de los aportes de Kut, el multimillonario Larry Ellison desarrolló la base de datos Oracle, el cual es un sistema de administración de bases de datos que se destaca por sus transacciones, estabilidad, escalabilidad y multiplataforma. Inicialmente no se usó el modelo relacional, debido a que tenía inconvenientes por el rendimiento, ya que no podían ser competitivas con las bases de datos jerárquicas y de red. Esta tendencia cambió por un proyecto de IBM, el cual desarrolló técnicas para la construcción de un sistema de base de datos relacionales eficientes, llamado System R.
Durante los años 80, las bases de datos relacionales, con sus sistemas de tablas, filas y columnas, pudieron competir con las bases de datos jerárquicas y de red, ya que su nivel de programación era bajo y su uso muy sencillo. En esta década, el modelo relacional ha conseguido posicionarse del mercado de las bases de datos, y también en este tiempo se iniciaron grandes investigaciones paralelas y distribuidas, como las bases de datos orientadas a objetos. Principios década de los 90. En los principios de esta década, para la toma de decisiones se crea el lenguaje SQL, que es un programa de alto nivel de consulta estructurado que analiza grandes cantidades de información, el cual permite especificar diversos tipos de operaciones frente a la misma información. A diferencia de las bases de datos de los 80, que eran diseñadas para las aplicaciones de procesamiento de transacciones. Los grandes distribuidores de bases de datos incursionaron con la venta de bases de datos orientadas a objetos. Finales de los 90. El boom de esta década fue la aparición de la World Wide Web, ya que por este medio se facilitaba la consulta de las bases de datos. Actualmente tienen una amplia capacidad de almacenamiento de información. También una de las ventajas es el servicio de 7 días a la semana, las 24 horas del día, sin interrupciones, a menos que haya planificaciones de mantenimiento de las plataformas o el software. En la actualidad existe gran cantidad de alternativas en línea que permiten hacer búsquedas orientadas a necesidades específicas de los usuarios. Una de las tendencias más amplias son las bases de datos que cumplan con el protocolo OAI-PMH, los cuales permiten el almacenamiento de gran cantidad de artículos que permiten una mayor visibilidad y acceso en el ámbito científico y general. El contexto histórico ha demostrado que las bases de datos son de una gran influencia en el progreso de los países a nivel mundial, permitiendo un almacenamiento y acceso confiable, eficiente y práctico en el uso de la información que se produce. Adicionalmente, las bases de datos no solo han servido como repositorios de información, son a través de la historia una de las herramientas más importantes en el campo de la difusión científica.